Bueno, hemos visto anteriormente que el espíritu es la esencia del hombre, el alma es la esencia del hombre. Hay una diferencia entre alma y espíritu. A veces se usan como sinónimos, a veces el alma está más vinculada a la persona, digamos, individual, al sujeto particular. El alma tiene que ver más con todo lo que tiene de particular ese espíritu, y el espíritu a veces se designa con ese nombre a lo que tiene de universal cada ser humano, lo común a todos y lo más esencial, inclusive, que las particularidades del individuo. El alma sería así, o la psiquis, una realidad intermedia entre el espíritu y el cuerpo. Pero también al alma se lo emplea en un sentido, como sinónimo del espíritu, y a veces se usa indistintamente alma o espíritu. Vamos a ver ahora que vimos que la esencia del hombre la constituye su ser espiritual, y que esta alma en el momento de morir queda con vida, es tomada por Dios, por el ángel, y vuelve a su Señor, y digamos entra en una vida intermedia, una vida entre lo que separa, digamos, la muerte de la resurrección. Ahora vamos a ver desde el punto de vista del Islam y del Corán qué es el espíritu. Digamos, el espíritu en sí mismo no se puede definir, digamos, algo espiritual, y no tenemos los elementos como para poder definirlo, encerrarlo en un concepto y menos material. Si decimos que es soplo, en realidad no lo estamos definiendo, sino que estamos trayendo a colación un ejemplo, un símil de algo que es inmaterial. Pero el espíritu es un soplo de Dios, es un asunto de Dios, dice el Corán, por lo tanto es una orden de Dios, es una creación de Dios, y por lo tanto, como viene de Él, representa a Él, y además el espíritu humano es la representación, digamos, más grande o más cercana, digamos, a Dios. El espíritu humano es representante de Dios en la tierra, de modo que, como tal, tiene los atributos divinos, digamos, en grado superlativo en relación a otros seres y criaturas, pero con la diferencia de que es representante de Dios, no es Dios. Por lo tanto, es una manifestación de la divinidad ese espíritu, y como tal, el espíritu tiene los atributos de perfección. Como ser, la unidad. El espíritu es uno, el alma es uno. Nosotros mismo cuando decimos yo, no estoy hablando de varias realidades. Yo soy yo, y nos entendemos y nos asumimos como uno. De modo que si yo hago algo, yo no puedo decir, no, mira, yo hice eso, pero no era yo, era otro yo que yo tengo, una parte que no intervino en esta cuestión que hice, sino que la otra parte es la que hizo aquello. No hablamos en ese sentido. La unicidad, que es un atributo divino, es uno de los atributos del espíritu. La bondad, la belleza, la sabiduría, el poder, la vida, la justicia, son todos atributos espirituales. De ahí que hay un común denominador en la humanidad por la cual nos podemos entender más allá del tiempo, de las generaciones, de las clases sociales. Por supuesto, esto es una visión, digamos, islámica, profética. Hay otras visiones que no concuerdan con esto y clasifican o dividen o separan a los hombres entre sí, sea por sexo, sea por clases sociales, sea por grupos políticos, o sea, digamos, por épocas, o sea, por lo que fuera. Nosotros sostenemos que el Islam dice que el espíritu universal aúna a todos los seres humanos. Nosotros podemos entender la moral de un cavernícola, o un cavernícola puede entender y comprender principios morales de un hombre del siglo XXI. Por ejemplo, la mentira, el engaño, la traición, el abuso y tantas otras cualidades negativas, por ejemplo, la veracidad, la solidaridad, la misericordia, la piedad. Estos atributos positivos son, digamos, universales, ¿no? Los indios, por ejemplo, en América, cuando se encontraban con los europeos, digamos, tenían códigos espirituales en común de buen trato o de maltrato de uno u otro bando, dependiendo, digamos, en un principio, distintas partes de América hubo distintas reacciones. En base a esa unidad espiritual es que los signos de
por ejemplo, de diálogo o de buen trato se interpretan de común acuerdo, y los signos digamos, los malos signos o signos de no querer acordar, no querer hablar o atacarse, etc., también se interpretan en base a un mismo espíritu como una reacción negativa que a su vez va a generar otras reacciones y así. De modo que el espíritu tiene ese carácter universal. El yo, el alma y el cuerpo pueden estar, digamos, más imbuidas de ese espíritu o pueden contradecir ese espíritu de bondad, de sabiduría, de belleza. Las personas más espirituales son más universales y trascienden, obviamente, más los límites de lo social, de las clases, del sexo, de la época, etcétera, de la geografía, en fenómenos de tipo universal. Si Dios quiere, después vamos a seguir con el tema del espíritu.